Muy buenos días, 2 de mayo empieza la reunión de la Reserva Federal que mañana traeremos en ese especial informativo aquí en Negocios Televisión con todo el detalle de cómo suben los tipos de interés, pero sobre todo el mensaje, cuándo inicia la pausa la Reserva Federal. Vamos a ver qué nos dice sobre cómo sería el motivo, la razón por la que la pausa empieza en la subida de tipos de la Reserva Federal, después de subir hasta el 5,25%, después de meterle un meneo muy importante al mercado, después de meterle un meneo muy importante incluso en la situación financiera y bancaria en Estados Unidos, después de ver también la crisis del tercer banco que cae, de First Republic Bank. La Fed tiene la sartén por el mango el miércoles, mañana, 3 de mayo, en el que nos va a dar el detalle, toda la fotografía de cómo está la fotografía, la situación económica en Estados Unidos. Les decía, muy atentos no solo al mensaje sobre los tipos, sino a cómo o a qué se va a fijar para el entorno de la pausa. Lo que se está hablando en Estados Unidos es que frente a la posición de inflación, va a meter algún argumento más, va a soslayar algún detalle más en el que se pueda ver que la Fed ahora tiene un poco de modulación del mensaje, ¿no? Que podría hablarnos del entorno de cómo puede empezar a pensar también, por ejemplo, en estabilidad financiera, en estabilidad económica. Cómo puede empezar a hablar del tema de la recesión económica en Estados Unidos, del deterioro de la actividad económica. Cómo puede empezar a hablarnos de algún contenido desinflacionario una vez que no pone todo el foco en la inflación. Vamos a ver cómo lo modula, cómo lo expresa, cómo lo lleva al discurso Jerome Powell. Y esa de verdad va a ser la clave fundamental porque es la que luego puede llevarle a también suspender la pausa. Fíjense que ahora estamos hablando de que quiere entrar en la pausa la Reserva Federal, pero el punto clave es cuando inicie la pausa, que presumiblemente va a ser mañana, a partir de ahí, cuándo puede salir de esa pausa, cuándo puede dejar de lado esa pausa para meterse en el entorno de un movimiento, otra vez de una subida de 25 puntos básicos en el entorno de septiembre-octubre. Todas las miradas están puestas en la Fed, todas las miradas están puestas en el Banco Central Europeo. El jueves es semana de bancos centrales, es semana para entender cómo ven también la crisis financiera y bancaria después de saber el movimiento de First Republic y que la principal causa de todo esto ha sido el movimiento al alza de los tipos de interés. Parece que nada ha sucedido, pero sí que ha sucedido y mucho. Y es que al final lo que tenemos encima de la mesa es que el movimiento de capitulación, ¿no?, final de First Republic nos dejan una situación que hay que poner en perspectiva. Ha caído Silicon Valley Bank, ha caído Credit Suisse, ha caído First Republic, tenían un valor en el accionariado, ¿no?, de más de 100.000 millones de dólares hace un año. Hace un año, poco más de un año, tenían Silicon Valley Bank, Credit Suisse y First Republic más de 100.000 millones de capitalización de dólares. Hoy, sus accionistas han sido eliminados, en gran medida. La causa, en todo es la misma, los tipos de interés y en el rápido aumento. Fíjense en este gráfico que nos señala cómo First Republic, Silicon Valley Bank, Credit Suisse tenían una capitalización que a medida que los tipos de interés han ido subiendo, se ha ido desplomando, se ha ido perdiendo por el camino. De tal manera que la clave fundamental esta mañana es entender hasta qué punto ese movimiento al alza de tipos de interés, que la Reserva Federal parece que no se ha enterado todavía, no se ha dado cuenta del daño que está haciendo financiero, son 3 de las principales caídas bancarias en la historia, ¿eh? No son 3 banquitos. Estamos hablando de una capitalización muy fuerte, de una cantidad de activos que poseían muy fuerte y, por tanto, cuidado con el movimiento de subida de tipos de la Reserva Federal. 5 claves del día. Los inversores están reunidos en el Milken Institute Global Conference en California y están, yo les diría que están mostrando, por un lado, los banqueros alivio por lo que pudiera suceder alrededor de la fotografía en el entorno de First Republic, en sentido un cierto alivio, pero una fuerte preocupación también. Fuerte preocupación al entender que ahora mismo la fotografía que nos está marcando el mercado es de peligro por la siguiente subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Alivio y preocupación en el Milken Institute Global Conference de esta mañana en California. Los inversores además han advertido en esas primeras conferencias de los peligros de las réplicas tras First Republic. Es decir, no han dejado de lado
que aunque hay un cierto alivio, la preocupación es enorme porque es el síntoma de algo que va a seguir sucediendo, que es el movimiento al alza de tipos por parte de la Fed. Hemos visto esta mañana también los datos de actividad industrial, desastroso en España, que cae por debajo del 50 y que además nos está marcando que o vives de fuera o la situación está muy complicada. Y Alemania gran parte, ¿eh? Muy parecido también a lo que está sucediendo en Alemania. Por lo que la segunda clave del día bien gira alrededor de la actividad industrial en la zona euro, que como ven se contrae por primera vez desde enero, ha vuelto a meter un repunte a la baja. ¿Se acuerdan cuando decíamos en diciembre va a venir la contracción ya en el primer trimestre del año? El mercado, sin embargo, vio que algo no estaba sucediendo, se lanzó a pesar de que los Leading Economic Indicators nos estaban diciendo recesión y que esta no iba a haber. Hubo una recuperación en los PMI y esa recuperación de los PMI se acaba de esfumar. Cae a 45,8 en abril frente a 47,3 de marzo y sobre todo la percepción de que sí, ahora sí, sin una demanda externa que tire, ni tan siquiera Alemania supera la situación actual porque el modelo está ahora mismo muy deteriorado hacia una recesión. Fíjense que estamos diciendo que el cisne blanco es la guerra de Ucrania. Por lo que durante este fin de semana, con varios banqueros, comentábamos la fotografía de qué podría hacer que se desatara precisamente la recesión a lo grande. Porque existe un poco la fotografía, ¿no?, de que la recesión solo va a llegar cuando todo el mundo esté dentro del mercado. Ahora mismo no está todo el mundo dentro del mercado, ¿eh? Ahora mismo no está para nada todo el mundo dentro del mercado. De tal manera que ¿qué puede hacer que todo el mundo entre en el mercado? Y fíjense que muchas veces hemos repetido el cisne blanco y me decían este fin de semana, tú repites la clave fundamental por la que veríamos un boquete hacia abajo porque todo el mundo estaría dentro colgado. Y yo decía, ¿cuál? La guerra de Ucrania. Y decían, es verdad que la guerra de Ucrania puede provocar un efecto rebote, pero puede provocar un boquete inicial en el que todo el mundo entre diciendo, aquí está el signo de entrada clave, producciones industriales, PMIs que se van a recuperar rápido, todo el mundo entra al mercado, todos pillados, 20%. Que es lo que nos están diciendo Morgan Stanley, Bank of America, toda la banca norteamericana, privada norteamericana. Pero ¿cuántos de ellos están dentro? ¿Cuántos bancos suizos, quedando Credit Suisse, claro, están dentro ahora mismo? ¿Y cuántos están en cash? Es decir, están esperando el movimiento o el signo, el síntoma de que ahí ya empieza todo el mundo a entrar porque ha visto un cisne blanco. Es importante la reflexión porque nos lleva a que gran parte de la banca privada lo que está diciendo es uy, que esto no hay manera de que caiga porque no hay suficientes manos pilladas dentro. Es decir, no hay suficiente negocio para hacer. Si todos ganamos nos quedamos todos igual. Tienen que perder unos mucho para que otros lo ganen. Ojo con ese detalle. En ese entorno hay que ver el precio del petróleo, que ha borrado todo el recorte de la producción de la OPEP. ¿Se acuerdan de ese movimiento de 1,5 millones que salían de la producción para elevar el precio del petróleo? Tocó un pico de 87. A partir del pico de 87, lo que hemos visto es que el precio del petróleo volvía al entorno de situarse en los 80. ¿Qué tiene tanto peso para poder contrarrestar una caída de la producción de petróleo por parte de la OPEP? Pues por un lado, la pérdida de más reservas por parte de Estados Unidos. No parece que sea tampoco Estados Unidos quien esté poniendo tanto petróleo como para compensar, sino que el petróleo se está yendo de manera natural. Se está yendo de manera natural porque lo que se avecina es una recesión muy profunda que impacte directamente al consumo, por ejemplo, de petróleo como elemento clave, ¿no? En cuanto, como antesala, como indicador de hasta dónde va a ser la recesión en la que nos estamos moviendo. Y en este entorno nos llega una de las claves fundamentales del día, la cuarta clave del día, es el estrés en el mercado de deuda, con el bono de Estados Unidos a 10 años ofreciendo un retorno del 3,56% previo a la reunión de la Fed. El estrés ahora mismo en el mercado de bonos es enorme, a la espera de intentar ver, canalizar hacia dónde va a ir el movimiento después de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Ojo al mercado de bonos. Y quinta clave del día,
la otra clave que nos indica la entrada en la recesión, el batacazo del comercio internacional que nos está llamando a una recesión dura. Las últimas veces que sucedió esto, nos adentramos en una recesión muy complicada, en una recesión muy difícil de entender ahora mismo, cuando se están viendo indicadores que dicen, bueno, es que se están equivocando. El comercio internacional, cuando a Alemania, a España y a gran parte de Europa es el que le está salvando con esa demanda externa la situación económica, su entrada a la recesión, una caída del comercio internacional, lo deja cao. Miren, solo tienen que ver el dato de ventas minoristas que hemos conocido en Alemania hace apenas un par de horas, en el que veíamos una caída del 2,4%, un desplome que no se esperaba, principalmente porque se estaba estimando que la demanda interna se estaba recuperando. Una vez que la demanda interna de esas ventas minoristas desaparece, Alemania se la vuelve a jugar con la demanda externa. Demanda externa que es clave fundamental en estos momentos para evitar una recesión que parece que en este segundo trimestre, como le decíamos el fin de semana, ya ha comenzado. Decía Michael Harnett de Bank of America que la recesión ha comenzado 6 meses después de la primera inversión de la curva y de la segunda inversión, hablando del 2,1036 de inversión de la curva. Con lo que en abril y mayo estaríamos entrando en una recesión, que hay que ver ahora el calibre de esa entrada en recesión, pero que estos datos de ventas minoristas, por ejemplo en Alemania, el batacazo del comercio internacional o la actividad industrial en la zona euro nos marca que va a ser de antología el movimiento de recesión. Claves del día y ahora una serie de fotografías, pocas hoy, para intentar descifrar lo que está sucediendo, por ejemplo, con lo que Janet Yellen nos dijo ayer, que es, miren este gráfico, lo que ya se empieza a ver con los credit default swaps en Estados Unidos. El riesgo de que el 1 de junio Estados Unidos esté en quiebra, esté en default, ¿eh? Ojo al movimiento que siempre se soluciona con, pero es que siempre ha pasado, lo van a solucionar. Pues es muy probable. Pero igual lo solucionan con un aumento del techo de deuda que no es el que quiere Biden y le constriñe, le aprieta y bien el presupuesto a Biden. Janet Yellen lo que ha dicho, la secretaria del Tesoro norteamericano, es que muchísimo cuidado, que el 1 de junio estaríamos cerca del default porque ya no habría dinero. 1 de junio, queda menos de un mes. Los credit default swaps, el coste de asegurar contra el default de Estados Unidos, lanzándose hacia arriba al nivel de, todavía no a 2008, como ven en el gráfico, que es la parte más hacia allí del gráfico, pero superando ya, por ejemplo, 2010, 2009, 2012, donde el coste era también elevado. Otra de las fotografías clave también del día está en lo que está sucediendo con el crédito. Mire este siguiente gráfico que nos señala cómo toda la composición de crédito está cayendo, mostrándonos la fotografía de que vamos a una contracción dura, vamos a una contracción muy fuerte ahora mismo por la restricción del crédito, que sería la clave fundamental que haría que la FED y el Banco Central Europeo incluso mañana y pasado dijeran, ¿para qué? Si la banca comercial ya va a hacernos la subida de tipos. Y aún así, esa contracción del crédito que va a parar proyectos, sobre todo, por ejemplo, en transición energética que son necesarios, nos estaría marcando que aún con toda esa necesidad de estar en el entorno de una expansión para la transición energética crediticia, va a ser lo contrario. Va a ser una contracción enorme. Aún así, la necesidad hace virtud. Vamos a ver cómo se consigue. Fíjense también el pago de intereses por parte del gobierno federal con la deuda. Miren el siguiente gráfico que nos marca desde 1950 cómo la deuda es el gran elemento, la gran mega amenaza por explotar. La deuda es lo que de verdad hace un crack del 29. El movimiento de deuda, por ejemplo, de coste por parte de Estados Unidos es salvaje ahora mismo. Es salvaje ahora mismo. Y nos estaría marcando cómo en estos momentos la deuda en Estados Unidos sería el punto fundamental junto con las deudas, por ejemplo, en Europa, para intentar entender cuál es el balón grande, el pelotazo grande o mega amenaza a la que se tendrían que enfrentar la economía mundial, a la que se tendría que enfrentar la economía mundial, a la que se tendrían que enfrentar los gobiernos. Fíjense, porque da vértigo y es completamente contrario al movimiento, por ejemplo, de actividad económica que vemos. Cómo se puede convivir con un movimiento de deuda tan elevado, incluso teniendo ahora mismo techo de gasto, teniendo que elevarlo otra vez en Estados Unidos, porque ni así consigue salir hacia adelante. 2 de mayo, ojo con el mercado,
Ojo con el movimiento que se está viendo alrededor del petróleo, de la entrada en la recesión, de la crisis bancaria, porque se nos están juntando demasiadas mega amenazas para no ver una recesión claramente profunda y que haga un daño enorme no solo al inversor, sino al conjunto de la economía. Buen día y buen negocio.